Hola amigos, ¿cómo están? Eh, Quisiera en esta oportunidad hacer algo diferente. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que en lo personal a mí me ha llamado mucho la atención y compartir algunos pensamientos respecto a este pasaje. Yo les sugiero, eso sí, el pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y tiene que ver con la muerte de Lázaro, pero yo en esta oportunidad me quiero detener un poquito más en la conversación que se dio entre Jesús y Marta. Pero le sugiero que usted lea todo el contexto para que lo entienda mejor. Entonces quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Luego, pues Jesús llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Le sugiero, como dije antes, que usted lea todos los versículos para que pueda interiorizarse respecto al contexto. Es mejor que lea todo el capítulo 11. Recuerdo que hace muchos años atrás, estando yo en casa, un día despierto por la mañana y bueno, no estaba mi hermano, no estaba mi hermana, no estaba tampoco mi hermano pequeño, no había nadie en casa. Y la verdad que me preocupé, la verdad que me asusté y empecé a llorar porque pensé que había ocurrido la segunda venida de Cristo. Ocurre que uno de los movimientos más característicos o más que tienen mayor crecimiento en nuestro país, en Chile, ha sido el movimiento pentecostal a principios del 1900. Y había momentos en donde en una semana yo escuchaba hasta 4 veces a los hermanos predicar en la calle, y una de las cosas que ellos decían con bastante regularidad era que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, que viene la segunda venida, etcétera, etcétera. Bueno, pues escuchando tantas veces esto, uno finalmente piensa que va a ser en cualquier momento. Por lo demás, los cristianos sabemos que eso va a ser así. No obstante, esto presenta algunos inconvenientes, como en aquella oportunidad en donde yo me despierto, como les dije al comienzo,
Y al ver que no había nadie en casa, mi papá, mi hermano y mis hermanos habían ido a ver un partido de fútbol, mi mamá y mi hermana estaban en el patio, pero yo no lo sabía, yo estaba profundamente dormido. Y me asusté porque pensé que me había quedado atrás. No imaginan ustedes la alegría que sentí cuando apareció mi mamá para consolarme. Ahora bien, esto suena divertido, pero la verdad presenta al menos dos problemas obvios. Uno de los problemas que presenta es en el orden escatológico, es decir, en las cuestiones que tienen que ver con el fin del mundo, los estudios que se realizan para analizar cómo serán los eventos del fin. ¿Por qué tiene que ver con un problema escatológico? Porque el fin de la escatología no es llenarnos de miedo, ni de pánico, ni de pavor. El fin de la escatología es traernos fe, esperanza, fortalecer nuestras convicciones. Ese es el fin de la escatología. Y por otro lado nos presenta un problema soteriológico, es decir, el estudio que tiene que ver con la salvación, con el orden de la salvación, en el sentido de que si nosotros no tenemos seguridad de nuestra salvación, ningún sentido tiene la venida de Cristo al mundo, ningún sentido tiene que Dios Padre haya enviado a su único Hijo a morir por nosotros para garantizarnos una salvación que finalmente se podía quebrar en cualquier momento. Me explico, si Dios no es capaz de salvarnos, no tiene para nada sentido la venida de Cristo al mundo, tampoco tiene sentido nuestra fe, tampoco tiene sentido nuestro cristianismo. Estos son los dos problemas que presenta una postura escatológica tan terrorífica como las que les acabo de mencionar. Ahora bien, revisemos un poquito el contexto, ¿no?, del capítulo 11. Dice la Biblia que estando que Lázaro enfermo fueron por él, porque Jesús era amigo de Lázaro y era amigo de la familia de Lázaro. Se acercaron a conversar con él y le dijeron que que Lázaro estaba enfermo. Pero la respuesta de Jesús, conocedor de todas las cosas, en su naturaleza divina, la respuesta de Jesús es que esta enfermedad no era para muerte. Porque Jesús tenía muy bien claro los planes y propósitos de Dios. Pero los discípulos se sorprendieron al ver que Jesús finalmente decide ir. Y los discípulos le dicen que cómo se le ocurre que va a ir. No estaba tan lejos Jesús, estaba aproximadamente a unos 3 kilómetros de distancia. Y la sorpresa de los judíos estaba en que, el mismo versículo los dice, le dice, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. Es decir, los discípulos sabían que, puesto que la fama de Jesús había ido en aumento, los judíos estaban para prenderle y matarlo. Entonces los discípulos se preocuparon, le dijeron que cómo era posible que fuera nuevamente al lugar donde querían apedrearlo. Es decir, no estaba tan lejos, estaba lo suficientemente lejos para estar a salvo de los judíos y lo suficientemente cerca para moverse, eran apenas 3 kilómetros. Entonces este es más o menos el contexto de la situación, ¿no? Jesús está a 3 kilómetros, los discípulos le dicen que cómo se le ocurre a ir nuevamente, pero Jesús entiende que hay un plan mayor. De hecho, él mismo les dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús se refería a un conocimiento anticipado de la situación. Jesús se estaba refiriendo a aquel conocimiento que solo Dios puede tener de los sucesos de la historia. Jesús entendía bien para qué era esto, y no solo lo entendía bien, sino que Él revela su propósito, revela el propósito de esta enfermedad en el versículo 4, cuando dice Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en Él. Para la gloria de Dios, Jesús sabía claramente al revelar el propósito de qué se trataba todo esto. Una de las preguntas que reza en el catecismo es que ¿cuál es nuestro único propósito en la vida tanto como en la muerte? Y nuestro único propósito en la vida tanto como en la muerte, es decir, como cristianos, es glorificar a Dios y vivir y gozar de Él para siempre. Lo dice clara y sumariamente el catecismo protestante, por si acaso. Entonces Jesús revela su propósito, Jesús
Está lo bastante lejos para estar a salvo de los judíos, pero también lo bastante cerca para acercarse, para poder llegar a la ciudad sin mayores inconvenientes, pese a que los discípulos le advierten que están los judíos por prenderlo y matarlo. Luego se encuentra con Marta. Marta viene al encuentro de Jesús y comienza esta conversación. Pero yo quiero que usted entienda esta conversación en un marco de dolor, en un marco de pesar, porque Lázaro ya estaba muerto. Lázaro ya estaba muerto, el amigo de Jesús ya estaba muerto. Si sigue usted leyendo, se encontrará que Lázaro ya estaba muerto, llevaba 4 días. El cuerpo ya había comenzado su proceso natural de descomposición. Entonces comienza esta conversación que yo la encuentro maravillosa porque está dada en un contexto en donde hay mucha pena, donde hay mucho dolor, donde hay mucha angustia, donde el desconsuelo es evidente. Entonces Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es hermoso que en medio del dolor Marta muestre esta convicción, esta sólida fe, esta sola creencia. Yo sé, le reitero, imagínese el contexto de dolor en donde Marta le dice a Jesús: yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios el Padre, Él te lo va a conceder, Él te lo va a dar. Ella está sumida en el dolor, está sumida en la tristeza. Sin embargo, muestra una fe inquebrantable, muestra una creencia y una espiritualidad profunda, ¿ya? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aún en los momentos de dolor nosotros podamos acercarnos a Él, sin que nuestras convicciones, nuestra creencia en Él, sufran un deterioro. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Quiero detenerme un poco en este versículo, porque como le dije al comienzo, mi posición escatológica era bastante pobre, porque la escatología, bien entendida, bien estudiada, nos debe llevar hacia una esperanza viva, a fortalecer nuestra fe en Jesús. Nos debe brindar alegría de saber que el día maravilloso y grandioso del Señor ha de venir. Y aquí Marta le responde de manera magistral al Señor: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Algunas versiones, esta versión es la versión 85, la versión 60 y anteriores, hablan del día postrero. Para los judíos, el día postrero era el día en que se iba a terminar todo. Para los judíos, el día postrero no era más ni menos que el día final. No era más ni menos que el último día en donde todo el acontecimiento, en donde toda la historia conocería finalmente su propósito. En una versión romana católica de la Biblia, en la Bower Cantera del Nuevo Testamento, dice literalmente: yo sé que resucitará en la resurrección, en la resurrección del día final. Es decir, lo que está diciendo Marta es que hay un día que está establecido para que todos nosotros, grandes y pequeños, vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Es un día, no son muchos días, no sabemos cuántos son, pero sí hay un día específico que está señalado por Dios, que ni los ángeles conocen, en que esto va a ocurrir. No es que vengan 7 años de tribulación, 7 años de paz. No. Lo que está diciendo es que hay un día específico para este magnífico evento. Y Marta está mostrando certeza, está mostrando fe en que eso va a ocurrir. Y le dice ella: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Es decir, un solo evento que no sé cuánto durará. Y Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podemos entender que Jesús estaba hablando más que no solo en un sentido espiritual, en este contexto está hablando también en un sentido físico, por el milagro que estaba a punto de realizar. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo.
Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Estamos en una situación, en un momento de profundo dolor. Y es increíble cómo Marta muestra una confianza inquebrantable en el Señor. Es cierto, Él estaba ahí. Es cierto, Jesús fue. Podía haber llegado antes, quizás la pregunta que se hacían, ¿por qué no venía? Pero la misma Biblia nos los aclara en versículos anteriores, en donde Jesús dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús no estaba hablando del día y la noche literales. En este versículo Jesús estaba hablando del conocimiento anticipado que él tenía de todas las cosas. Y en esa situación, en ese contexto, Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida. Y por supuesto que Jesús es la resurrección y la vida. Por supuesto que Jesús es la resurrección y la vida. No hay otra resurrección, no hay otra vida. Es en Jesús. Por eso que la pregunta que muchas veces uno escucha a la gente que predica en la calle, los hermanos que predican en la calle, es una pregunta equivocada. La pregunta que normalmente se hace, ¿estás listo? La verdad que nosotros nunca vamos a estar listos. Lo concreto es que nuestra naturaleza pecaminosa nos impide estar listos. La pregunta que uno debe hacer es, ¿estoy esperando al Señor? ¿Tengo confianza en que Él es la resurrección y la vida? ¿Vivo como si Él viniera hoy? Porque es imposible que nosotros estemos listos. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso es que necesitamos a un Dios que es capaz de levantarnos de los muertos. Tal y como lo hizo con Lázaro. Es simple, no hay una división en cuanto a lo que Marta creía. Habrá un día en donde Dios ha de venir, todo ojo le va a ver, y ese será un día maravilloso y terrible para algunos. Entonces, hermanos, lo que les quiero compartir es muy sencillo. No se pregunte más si está listo, porque no lo va a estar. No se pregunte más, no viva aterrado pensando en que se va a quedar si el Señor viene. No es así, porque, ¿sabe por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. La salvación que usted tiene no depende de usted, depende del Señor. Por lo tanto, si Él lo ha salvado, usted debe vivir como que ha sido salvado, confiando en Él. Tal y cual como la confianza y la fe que tenía Marta. Y deje de preguntarse si está listo, porque no lo va a estar, a menos que usted descanse en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que necesitamos un Salvador. Yo sé que resucitará en la resurrección del último día, en la resurrección universal del último día. Es así como dice una de las versiones de la Biblia. La pregunta no es si está listo o no. La pregunta es, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree usted esto? Si lo cree, sepa entonces que un día usted resucitará de los muertos. Puede ser aquella resurrección que tiene que ver con la conversión, o puede ser aquella resurrección que ha de manifestarse en ese último y único día final. Le reitero, no se vuelva a preguntar si está listo o no, porque eso no va a ocurrir. Por eso es que necesitamos un Salvador. La pregunta es, Jesús es la resurrección y la vida, y aunque estemos muertos, viviremos. ¿Cree usted eso? Entonces, si lo crea, descanse. Si lo cree, descanse en los brazos del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén.